Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 30 de abril. Estos días el Crisol de Ciudad Real, el diario digital de aquí, de la capital, publicaba una editorial en la que cuestionaba la validez de los plenos municipales. Los describía como una retahíla de mociones planteadas por la oposición, de dar cuenta también por parte del Gobierno de su labor y por una notable ausencia de proyectos o ideas para el desarrollo de Ciudad Real. Es una sensación generalizada, no solo entre los periodistas, sino también entre algunos ciudadanos y algunos políticos que no han tardado en hacerse eco de esta reflexión titulada ¿Para qué sirve un pleno? En él se analizaba la validez de este instrumento donde ya se sabe con antelación el resultado de las votaciones de cada una de las propuestas. ¿Es válido este sistema para seguir avanzando en democracia? Será una de las principales preguntas que les haremos a los invitados de esta noche, quienes tienen algo de experiencia en acudir a los plenos municipales desde diferentes estamentos. Ahora les vamos a conocer. Estábamos viendo unas imágenes del pleno de Puerto Llano y precisamente desde allí se han venido a tomar un café con nosotros. Loic Molinet, buenas noches. Hola, buenas. Miembro de la plataforma Ciudadanos por un Futuro de Puerto Llano. También nos acompaña Chema Cruz. Buenas noches, Chema. Buenas noches. Encantado. Encantado de que estés aquí esta noche. También está con nosotros Antonio Arroyo. Él es miembro de CCD aquí en Ciudad Real. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Y especialmente contento y agradecido de que haya gente joven que esté dispuesta a dar la cara por nuestra democracia. Claro que sí, ellos son el futuro. En esta mesa tenemos una representación muy buena porque son personas como Antonio que han vivido el principio de la democracia en los plenos municipales y personas también como el siguiente invitado, Javier Marín, miembro también de la plataforma de Por un Futuro de Puerto Llano, que se está iniciando ahora mismo con muchas ganas. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta noche. Recuerden que ustedes también pueden ser el quinto tertuliano de esta mesa de Café y Más, pues llamando a ese teléfono que ahora mismo aparece en pantalla o también a través del perfil que tenemos en Facebook. Tienen que buscar Café y Más y, como siempre, cualquier opinión o sugerencia la pueden trasladar en este debate. Vamos a hablar, como no, de los plenos municipales, pero será la excusa para recorrer un poquito y analizar el sistema democrático que tenemos en la actualidad. Vamos a centrarnos en la validez de esos representantes, porque en esta editorial del Crisol de Ciudad Real también se cuestionaba si cada representante cobra por ir a un pleno en el que con la antelación ya se saben las decisiones que se van a tomar. Pues hacían esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve un pleno? Chema Cruz. Bueno, en el pleno obligatoriamente tiene que existir porque es como se gobiernan los pueblos, cómo se gobiernan las capitales, cómo se gobiernan las regiones, el país, a nivel europeo también. Realmente, aunque parezca que están exentas de contenido, no lo están. Quizá yo aludiría a que hay que ver toda la documentación a la que los concejales tenemos acceso para debatir sobre el pleno. Se analiza con tiempo, se ve cuáles van a ser las propuestas, sobre cuál va a ser la postura de cada uno de los partidos, realmente para luego todo eso condensarlo en un pleno. Realmente no están vacíos de contenido. Es obligatorio por ley, tiene que pasar para que se apruebe, si no, no tendría validez. Y muchas veces, bueno, por eso hay cada cierto tiempo también hay plenos extraordinarios, y muchas veces se puede dar el caso de llegar a la desidia porque dice, bueno, no entiendo de qué están hablando, qué es lo que se está transmitiendo. Eso es un problema de comunicación de los partidos. Es un problema de comunicación de los portavoces. Muchas veces se habla mucho en términos técnicos. Y yo, yo por lo menos en mi pueblo, en Fernán Caballero, lo hago. Cuando intervengo en algún pleno trato de hacerlo lo más llano posible para hacerlo entendible a las personas que van. Puedo decir que nosotros tenemos el pleno lleno siempre que está, y es entretenido. Unas veces realmente se aprueban las cosas porque se tienen que aprobar con el voto a favor o en contra del equipo de gobierno y oposición, pero muchas veces pues hay propuestas interesantes, y hay una parte muy importante del pleno que es donde se transmiten todas las cosas del pueblo, que es la de ruegos y preguntas.
Esa parte normalmente suele ser mucho más interesante. Esa es la visión de un concejal que ahora mismo ejerce y es una noticia buena que esté llena, pero no sucede en todas las ciudades de aquí, de Ciudad Real y por nombrar alguna de la capital. No sé, Loic, cómo lo vivís desde allí, desde Puertollano, ¿es útil? ¿Ves la utilidad que describe Chema en un pleno municipal, en este caso en Puertollano? Hay que decir que cada ayuntamiento, supongo que la conformación del arco político también hace que sea diferente el funcionamiento en unos sitios y en otros. En Puertollano, al no haber mayoría absoluta en estos momentos por el Partido Socialista, sí es verdad que hay mucho más juego que antes, pero aún así el talante democrático de nuestro alcalde es bastante singular. Por ejemplo, en el pasado pleno, si no habéis oído las noticias, es verdad que hubo un incidente con uno de nuestros compañeros que se pone muy nervioso en los plenos, antes de la época del proceso de ruegos y preguntas, en el debate, y pues hubo un altercado y le llamó al orden y al final fue expulsado del pleno. Sí es verdad que en estos momentos de crisis, en los que la gente quizá está pidiendo un poco más de cercanía con los representantes, hay sitios donde se estará dando, pero en Puertollano precisamente no es el que más se dé. Y si mi compañero quiere decir algo más de Puertollano, pero vamos. Antes de hablar con Javi, vamos a escuchar la opinión de Antonio sobre la utilidad de los plenos. Además, tu opinión me interesa mucho, Antonio, porque tú has vivido todos los plenos desde que conocemos la última parte de la democracia hasta ahora. Supongo que habrás vivido una evolución. Pues efectivamente vengo participando en la política municipal desde el año 79, desde las primeras elecciones democráticas. Y yo resumiría un poco, no quiero resumir porque el tema creo que es muy interesante, y saliendo al hilo de lo que ha dicho Eloy, diría que cada uno cuenta la feria según le va. Efectivamente, en cada municipio y como en cualquier asociación donde forma parte el ser humano, va a depender fundamentalmente el funcionamiento de las conductas que adopte cada uno. Si el alcalde es tolerante, es demócrata y es transparente, pues la oposición tendrá menos trabajo, lo tendrá más fácil y podrá sacarse asuntos adelante con mayor participación. Si el alcalde es un dictador, un déspota autoritario y además dificulta la labor de la oposición, que la labor de la oposición está regulada por ley, que es de investigación, tenía por ahí las palabrotas estas, es de información, control y fiscalización. Pues si el alcalde es un hombre encerrado en que piensa que eres la máxima autoridad del pueblo y que puede hacer lo que le dé la gana, indudablemente la oposición lo va a tener más difícil, pero quizás ahí esté el mérito de la oposición, porque yo pondría como entre paréntesis que lo que sería necesario es que los que concurren o tienen interés en participar de manera activa en la vida pública, política, municipal, es que se informasen bien de cuáles son todos sus derechos y todas sus obligaciones. De tal manera que cuando un alcalde te niega información, pues saber a qué artículos recurrir, porque en algunos casos hasta está contemplado como un derecho fundamental dentro de la Constitución, creo que es el artículo 23, donde se contempla como un derecho fundamental el derecho a la información y la participación, y como tal está contemplado en el Código Penal. De tal manera que ambos tienen que saber cuál es su papel, y la oposición tiene que saber que tiene derecho a solicitar cualquier documentación que se vaya a tratar en ese pleno, pero no solamente en ese pleno, sino cualquier asunto que se trate a nivel municipal y que no trate de desvelar temas privados de un ciudadano, pero sí que la ley de procedimiento administrativo, el ROF y la ley de base de régimen local te está permitiendo poder acceder a cualquier tipo de expediente para ver cómo se va evolucionando y cuál es el resultado final. De tal manera que yo no emplearía la palabra porque puede sonar mal lo de la formación política, pero sí que habría que tener una asignatura en la escuela de formación en la democracia, para que el ciudadano, cuando vea lo que ocurre sin necesidad de tener que participar de forma directa en la vida pública como concejal, pero sí como ciudadano, que sepa que también tiene derecho. Hace poco he hecho un documento en el que informaba a un grupo de ciudadanos que incluso sin ser concejal se tiene derecho a participar en la vida pública y poder solicitar información al alcalde, y si se niega es cuestión de denunciar. Lo que ocurre es que, claro, aquí ya nos encontramos con esa dificultad de que mientras que el alcalde se va a defender de tu acusación con dinero de las arcas municipales, el ciudadano tiene que ir a los pleitos con dinero suyo. Y de eso es de lo que muchas veces se aprovecha el alcalde, que es déspota y autoritario. Pero creo que también es verdad que quizás esta crisis va a valer para muchas cosas en plan positivo. Y es que va a despertar el interés de la gente y van a descubrir
que el alcalde no es intocable, que el alcalde no es ningún dios, es un ciudadano que debería ir con la idea de servicio y no de aprovecharse, y que cualquier ciudadano le puede cantar las 40 dentro del marco de la ley, y que hay muchos artículos en los que puede basarse para defender sus intereses. Ahora hablaremos de todo ello, pero antes vamos a conocer la opinión de Javi. Cuéntanos. Pues, a ver, nosotros como plataforma pensamos precisamente lo que está diciendo Antonio. El ciudadano tiene derecho a poder exigir cualquier tipo de información que sea de interés municipal para este. Creemos que tiene el derecho de poder participar y decidir de todos aquellos proyectos que el equipo de gobierno va a llevar a cabo. El problema es que la teoría es muy bonita, pero la práctica luego no es así. Nosotros nos hemos encontrado con muchas trabas a la hora de poder ejercer ese derecho de información, en el cual no siempre se ha facilitado al ciudadano esa información que exige por los trámites, que ahora con las nuevas tecnologías es muy sencillo. Por ejemplo, colgar el acta de un pleno, es muy sencillo colgarla a una página web. Nosotros nos hemos encontrado con que en el Ayuntamiento de Puertollano no se publicaban las actas desde 2009, en el 2012. Al final lo hemos conseguido a base de mucho preguntar, de sacar comunicados de prensa y de informar a la gente. Entonces creemos que han tenido que ceder en ese aspecto de publicar las actas. Siempre dicen que pueden, no, tú puedes ir al ayuntamiento cuando quieras y pedirlas. Nosotros las hemos pedido en varias ocasiones y nos ponen excusas tan absurdas como que es que es mucho material para que un administrativo solo pueda hacer ese trabajo, y que el despliegue de varias personas pues es que supone un coste que el ayuntamiento en ese momento no se puede permitir. Entonces, eso es lo que nosotros queremos acabar, con esa idea de que es todo cerrado, porque pensamos que es simplemente un paripé lo que pretenden hacer algunos políticos con los plenos, porque todo está ya decidido antes. Lo que decía él, hay que legitimar, ¿no?, esas decisiones, y se va al pleno una vez al mes, que es ordinario y es obligatorio, y entonces ahí es cuando se le dice a la ciudadanía, a los pocos ciudadanos que asistimos, qué es lo que se va a hacer con esto, con esto y con esto. Entonces nosotros queremos fomentar la participación ciudadana, pero no solo que la gente vaya a participar, sino que el ayuntamiento, que los partidos políticos abran este abanico de posibilidad al ciudadano para poder tomar mayor parte en las decisiones que al fin y al cabo le van a repercutir a él. Es una reivindicación ciudadana, como ustedes están viendo, pero la oposición esta semana, el Partido Socialista aquí en la capital, en Ciudad Real, se quejaba y un poco se sumaba a la reivindicación de esta editorial en el Crisol de Ciudad Real, y decían que ellos, no como ciudadanos, sino como concejales, no tenían acceso a la información y no podían desempeñar una de las labores principales que nombraba Antonio esta noche, labor de vigilancia a la obra, pues un poco de saber qué acciones están haciendo y que no llegan a los plenos, y sí se deciden en la Junta de Gobierno local. Esta era una de las reivindicaciones de la oposición, pero vamos a meternos más con una idea principal que ahora mismo lo acaba de decir Javi. Decía, parece que los plenos son como teatros. También estaba en esta editorial un pleno antes del mismo. Todos los temas que se ponen en la orden del día se tratan en comisiones previas, y en esas comisiones ya se sabe si se va a votar a favor o en contra. La mayoría de veces, Antonio, estabas ladeando, pero la mayoría de veces es así. Corrígeme si me equivoco. No siempre, y depende de cada municipio. Yo pienso que de verdad la única manera de poder ejercer tu derecho como ciudadano es conocértelos. Porque decía Javi, lo de que el Ayuntamiento de Puertollano no publica las actas, es que es obligatorio. Y no es que sea fácil, es que es obligatorio. El pleno es público y las actas son públicas. Y no hay que darle vueltas al alcalde. Lo que pasa que no siempre se han encontrado con un grupo de ciudadanos que digan, mire usted se pone terco y yo voy a ponerme exigente, y vamos a los tribunales. Y cuando a un alcalde le dan un golpe, y hasta a veces, yo os puedo decir que en algún ayuntamiento de la provincia, algún alcalde se ha negado a facilitar información a la oposición, la han ganado, y además el alcalde de su propio pecunio ha tenido que pagar los daños y perjuicios a ese grupo de la oposición. Lo que pasa es que luego también la gente, primero, yo creo que en primer lugar la gente pues va un poco sin documentarse bien de cuáles son sus derechos. Y una vez que ya los conoces, a veces tiene uno la dificultad de, ¿y ahora cómo le exijo yo a este hombre si no me lo quiere dar por las buenas? Pues mire usted, por las malas por la ley.
y hay que denunciarlo, y se denuncia y punto. Y cuando a este alcalde le llamen una vez o dos veces la atención, pues puede tener el miedo de que lo inhabiliten por entorpecer a la participación del ciudadano. Y ya digo, no solamente como ciudadano, o sea, como concejal, sino como ciudadano, también se tienen herramientas para poder solicitar información en temas concretos. Las comisiones de gobierno, ahora se llama Junta de Gobierno Local, efectivamente son secretas y se debaten asuntos que tienen una cierta categoría dentro del volumen de la gestión municipal. Y en los plenos son los de mayor categoría. Efectivamente, las comisiones informativas deben llevarse todos los asuntos para ser informados previamente, porque si no se han tratado en la comisión informativa, no pueden ser tratados en pleno. A veces el alcalde regatea en facilitar información, pues mire usted, ni lo apruebe en la comisión informativa y en el pleno voy a pedir que se quede sobre la mesa o voy a denunciar que usted no me ha facilitado información, porque el mero hecho de negarle información a un concejal es razón suficiente como para dejar el asunto sobre la mesa y no poder aprobarse. Y si el alcalde, porque tiene mayoría, lo aprueba, se le recurre y se va a ganar. Lo único que ya digo es enterarse de cuáles son tus de derechos que tienes, que te lo garantiza todo el marco legal que se tiene. Y además hay también un abanico de sentencias en ese sentido que nos dan el argumento para decirle al alcalde, mire usted, es que esto me corresponde. Y hay asuntos como en el tema económico o en el tema de urbanístico, donde el ciudadano tiene acceso libre a poder solicitar la información que necesite. Sabéis que cuando se aprueban los presupuestos está la aprobación inicial y durante 15 días están expuestos al público. En esos 15 días cualquier ciudadano puede ir a pedir el expediente íntegro de los presupuestos y ver quién está liberado, quién no está liberado, cuánto cobra el alcalde, cuánto cobra el funcionario y cosas así. Lo que pasa es que también, de verdad, yo culpo en una gran dosis a la desidia, a la apatía, al desinterés que la ciudadanía tiene por el asunto. Se sienten obligados a ir a ejercer el voto, a veces de manera comprometida con el amiguete, con el partido, sin entender si es el mejor o el más competente, ejercen el derecho al voto y se entienden en 4 años si la labor que está haciendo al que ha votado corresponde a lo que prometió o no prometió. Y yo creo que esta crisis va a despertar la inquietud, y yo me alegro de verdad que estéis aquí, gente joven, para que se entienda que si uno se preocupa de ir al mejor médico porque tiene una dolencia, tiene que elegir al mejor gestor del asunto municipal para que lleve la vida de tu pueblo. Y si no te va bien, pues mire usted, con llamar la atención y ponerlo en ridículo, creo que es una vía bastante natural y elemental. Vamos a dar paso a esos jóvenes que decía Antonio para conocer su opinión, porque no sé, Loic, si estáis de acuerdo con esta editorial en el asunto en que dice que muchas veces los plenos municipales son como un teatro porque pierden tiempo quizás en reproches, no sé si personales o muchas veces de grupo a grupo político, se pierde tiempo en eso y no hay un debate real de las mociones porque han sido previamente debatidas. Sí, es verdad que mucho trabajo previo tiene el pleno, porque nosotros nos damos cuenta cuando vamos los primeros puntos, se da, se da fe, ¿sabes? Como básicamente se pasa el siguiente punto, bien aprobado de la comisión y ya está. Y va pasando punto por punto el secretario hasta que llega al punto, 2 puntos, que es donde tiene más calado político y donde sí hay un juego de debate. ¿Un juego o un debate real? ¿Cómo lo ves tú? Es que por eso digo, cada ayuntamiento supongo que dependerá de la conformación del pleno. En Puerto Llano, al no haber mayoría absoluta, sí se tiene que dar ese debate por obligación, porque el Partido Socialista no puede aprobar las cosas sin la abstención del Partido Popular muchas veces que pasa o sin el voto a favor de Izquierda Unida. Y se da un poco ese debate, por ejemplo. Hay veces que el debate es más peliagudo, como en el pleno pasado con el tema de la financiación de los famosos 350.000 euros al Club Deportivo Puerto Llano, o otros temas que a veces son menos interesantes y no se produce tanto debate. Pero sí es verdad que se cae muchas veces también en el y tú más, ¿no? Y tú eso mentir. Por ejemplo, en el pleno pasado, te puedo decir, Javier, perfectamente, hubo un momento en el que andaron llamándose mentiroso, mira, si es que sale ahora mismo en pantalla, llamándose mentiroso a Florentino, es el concejal llamando el alcalde mentiroso a Florentino, que es el portavoz del grupo de Izquierda Unida, y luego o sea, hay un rifirrafe bastante habitual
Estamos viendo las imágenes, ¿no?, a las que se refería Loic Molinet, donde la policía municipal, pues bueno, está intentando aplacar a uno de vuestros compañeros, ¿no?, sí, que se puso nervioso en ese momento. Porque la verdad es que a veces es un poco, cuando ves impotencia. Sí, es una sensación un poco de impotencia cuando ves que el debate, porque además en ese momento era muy curioso, porque la señora María José Ciudad no se encontraba en el Pleno, entonces el Partido Popular y Izquierda Unida empataban con el Partido Socialista los votos, con lo cual tenían que aprobar el tema de los 350.000 euros y el voto de desempate, si hay empate, lo decide el alcalde. Y claro, en ese momento en el que el partido de gobierno quiere llevar a cabo una subvención al equipo de fútbol, aunque digan que no era subvención, y el partido de la oposición no, pues ahí se formó un rifirrafe bastante interesante y claro, podía darse el caso de que se aprobara pese a que los grupos de la oposición no estaban de acuerdo por la ausencia de uno de los miembros. Pero bueno, es verdad que... Independientemente del tema, vamos del tema. a la pregunta que te he hecho inicialmente. Normalmente es verdad que los primeros puntos se pasan bastante por encima. Entonces, y no te enteras mucho tampoco de qué puntos son, porque lo enuncia el secretario, da fe y ya está. O sea, es que ahí no hay O sea, el ciudadano no sabe qué es lo que se ha aprobado hasta que no salgan publicadas las actas. Claro, igual en ese caso habría que hacer ese trabajo previo, ¿no?, que invita a Antonio. Habría que estar más informados de todo eso y hacer casi la misma labor que un concejal, ¿no? Estudiarse cada punto. A mí me parece que lo hace, que es mucho, como decía Antonio al principio, depende del alcalde. Yo he pasado mi corta vida... como concejal, mi corta vida política, he pasado por dos alcaldes totalmente diferentes. Uno, la información era como muy oculta. Tuvimos que poner, efectivamente, con el tema de las actas, no se nos entregaban actas desde hacía 2 años. Las convocatorias se hacían dentro del plazo legal, no se hacían dentro del plazo legal. Las comisiones se celebraban justo 10 minutos antes del pleno. Es decir, unas cosas extrañísimas. Nosotros, a ver, las demandas y las denuncias que dice Antonio, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los que pagan esas denuncias son los ciudadanos con sus impuestos del presupuesto municipal. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a primero diálogo, después ir a denunciar. Nosotros tuvimos que poner una denuncia, elevar una denuncia al defensor del pueblo, nos llevó 2 años, pero después de esos 2 años a nosotros se nos empezaron a facilitar. Primero se nos facilitaron de golpe todas las actas de 2 años y segundo se nos empezaron a dar las actas de forma normal. Con esto quiero decir que hay que buscar la fórmula de que al pueblo le cueste lo menos posible, por favor. Y luego vuelvo al tema de... para que los plenos se hagan más o menos, muchas veces la labor de la oposición, de los portavoces sobre todo, es explicar qué temas se están tratando, porque los demás concejales parece que están callados, tienen un trabajo detrás de opinión, de trabajo, de ver expedientes, de a mí esto me parece, el otro también, pero la labor que tiene el portavoz cuando habla es acercar el pleno al ciudadano, que el ciudadano entienda con vocablos normales, con un vocabulario más o menos de calle, qué es lo que se está tratando. Cuando se da un tema en el que se tratan temas así de puntillas y han pasado cosas que se deben de saber y que los ciudadanos lo deben de saber, la labor de los portavoces, tanto del equipo de gobierno, pero sobre todo de la oposición, es si el equipo de gobierno no lo ha explicado todo bien, que lo vuelva a explicar y hacerle las preguntas que hay que hacerle, ¿verdad? Tocarle un poquito, meterle un poquito el tenedor y que le duela para que explique las cosas. Pero entonces, tú lo estás proponiendo en pleno pleno. Sí, o sea, si el señor portavoz del equipo de gobierno o alguno de los concejales o alguno de los portavoces de la oposición no ha dicho o no ha explicado las cosas como se tienen que explicar, hay lugar a debate dentro de unos términos que se establecen que normalmente también se aprueban, más o menos vienen regulados por el ROF, que es el Reglamento de Ordenación Municipal,
o sea, de ordenación y funcionamiento del Pleno, efectivamente, pero si no, también a veces se tratan y se acuerdan entre los portavoces, entre el equipo de gobierno y la oposición, más o menos cuáles van a ser los turnos de debate. Entonces, en el Pleno, si uno de los portavoces o uno de los no ha dicho las cosas como las tiene que decir o no las haya explicado medianamente bien, el otro lo que tiene que hacer es decir, pero vamos a ver, usted lo que quiere decir con esto es esto y esto. Seguro que los ciudadanos que se están sentando aquí a la parte izquierda les gustaría intervenir en ese debate cuando no entienden muchas de las cuestiones que se tratan en un pleno. Nos vamos a publicidad, volvemos en unos minutos y seguiremos analizando cuál sería la fórmula ideal para que los plenos fueran satisfactorios para todas las partes en unos minutos. Hasta ahora. Estamos reflexionando esta noche sobre el funcionamiento de los plenos municipales y nos está saliendo un debate que algunos cuestionan o no la validez de alguna de las herramientas que se da en estos plenos y sobre todo es un juego, Antonio, en el que hay que tener las normas muy claras, como tú llevas diciendo toda la noche. Claro que sí. Para empezar hay unas normas generales que es el ROP, la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Procedimiento Administrativo. Y en algún ayuntamiento pueden tener incluso, que también se lo permite la ley, un reglamento de funcionamiento de la corporación, donde se regulan las intervenciones, los tiempos, en función de la representatividad que tienen por parte del partido. Imaginando que no tienen ese reglamento municipal de funcionamiento, hay unas leyes generales donde tanto el concejal como el ciudadano pueden acogerse a ellas y hacer valer sus derechos. Antes hemos visto por ahí una situación bastante lamentable donde tienen que echar a un ciudadano del salón de pleno, y es que yo soy de defensores del enfrentamiento verbal con argumentos demostrables y con sentido común. Nunca llegar al enfrentamiento físico, porque es que tanto se descalifica el que agrede como el que recibe la agresión. Con lo cual, ya digo que una vez que llegamos al límite de la expresión verbal y el alcalde no se entera, no quiere enterarse, pues quedan ya los tribunales para dirimir el asunto. Decía antes José María de que si tú denuncias al alcalde porque ha hecho una ilegalidad en un tema urbanístico, un tema de un traspaso de dinero de una partida a otra, es que el pueblo paga hasta los cohetes de la fiesta. Con lo cual, pues si tiene que pagar, que condenen al alcalde, después ya veremos si le pedimos responsabilidades al alcalde, porque también hasta eso se puede llegar, que si por una comisión de un delito el alcalde es reo de una pena, pues le va a costar los cuartos y después el ayuntamiento dice que tiene usted que pagar porque ha sido usted el responsable. Y ya digo, hay que diferenciar los campos y saber que el concejal tiene también, si en el pleno, que no debe por qué, pero si falta información para el concejal, pues luego tiene la posibilidad de en ruegos y preguntas hacerlas. Lo que pasa es que también el alcalde tiene la herramienta de que te puede contestar en ese pleno o en el siguiente pleno. Pero por lo menos tú le dejas las constancias de las preguntas de aquellos asuntos que tú no tienes claro o que incluso quieres que se entere el pueblo. Sí. Y también, dentro de este juego democrático, el alcalde puede dar opción a que los vecinos que asisten al pleno, al término del mismo, pueden hacer preguntas. Hay algunos alcaldes que solamente te permiten que preguntes sobre el asunto que se trata en el pleno, que no es poco. Pero otros hemos sido alcaldes y dejamos que preguntasen sobre lo que quisiesen, siempre con el debido respeto y con los debidos modales, ¿no? Y entonces ya digo, pues el vecino puede al terminar el pleno solicitar que le contesten, que le aclaren, que le digan de qué va el asunto, que no se ha enterado mucho cuando se ha tratado el pleno. Y el concejal tiene también la facultad, siempre el último punto del orden del día, urgencias, ruegos y preguntas. Y en urgencias, ruegos y preguntas, el concejal, in voce o previamente arrejados por escrito, quiero que se me explique de qué va el tema ruego que se tenga en cuenta esto, o ruego que se haga no sé cuánto. Quiero decir que, sabiéndose las reglas de juego, yo creo que es fácil poner en aprieto al alcalde déspota, autoritario y cacique. Pero para eso hace falta pues un poco de informarse y luego también tener un poco de valor, porque a veces también te molesta o no te atreves a que te señalen con el dedo, mira, está aquí el cabrito de siempre. Pues mire usted está el tonto de siempre.
Creo que hay que perder los miedos a los semidioses, que son gente normal, pero que cuando le dan el bastón de mando, pues parece que le anda el báculo de San Pedro. Y todos estos personajes hay que desmitificarlos y echarle valor. Y yo de verdad vuelvo a decir lo mismo, me siento muy contento por ver aquí gente joven, porque me recuerdan aquella etapa nuestra de la transición de la dictadura a la democracia, donde había que pelear con asuntos mucho más peligrosos y más delicados, pero que se consiguieron. Ahora podría decirse que estamos en otra especie de transición, porque son muchas las herramientas de este sistema que se están cuestionando, y sobre todo personas como Javi, como Eloy, que están dentro de esta plataforma. Cuando sí. ha dicho José María lo de la consulta al defensor del pueblo, que ahora ya no tenemos en Castilla-La Mancha, con lo cual bueno, vos perdías. Pero mandárselo al defensor del pueblo para mí es un poco de paños calientes, porque la opinión del defensor del pueblo es meramente orientativa, aconsejable y demás, pero como operativa, pues como que no vale para nada. Y te pueden estar mareando un año entero diciéndole al alcalde que no pueda tener información porque le falta personal, y entonces no puede interrumpir la gestión municipal por atender a un concejal. Lo mejor es ir por lo derecho y al grano, y es la mejor manera de no perder el tiempo. Y también que el alcalde se ponga un poco las pilas, porque a veces cuando se va riendo de la gente y nadie le pone las pilas, el tío dice esto es jauja y aquí hago lo que me dé la gana. Cuando le paran los pies una sentencia, el tío ya se tiene más cuidado. Es una de las reivindicaciones de muchos ciudadanos, eso de ir directos al grano y sobre todo tratar temas interesantes y que conciernen a la ciudadanía, porque hay muchos plenos, Javi, en los que tú has estado, que se tratan temas de cuestiones nacionales y preguntas y respuestas, ¿no?, que son dignas de chiste. Eso es por lo lo menos que es lo que piensas. nos da que pensar que es un teatro, que nosotros vamos al circo, ¿no?, porque parece que es un diálogo que ya está escrito de antes. Entonces se invierte mucho tiempo en diálogos vacíos, en los cuales vosotros estáis diciendo que el alcalde o el concejal tiene que explicar las cosas bien claras al ciudadano. Y no es así, y no se molestan en ellos. Ellos entran en su debate ideológico, tú eres peor que yo porque tú has hecho esto y tal. Entonces, la gente que asistimos como público, que es como le gusta al alcalde de Puertollano llamarnos, público, no somos ciudadanos, somos públicos, nos quedamos extrañados al ver esa forma que tienen de intentar representar el diálogo y el debate de una comisión. Perdona que te interrumpa, Javi, esa acepción de público viene un poquito a reforzar la teoría que tú mismo dices, ¿no?, que parece un circo donde hay unas personas que, como tú dices, representan, ¿no?, público. Ellos se escudan en lo que dice Antonio. A ver, ellos hay unas normas, ¿no?, hay unas reglas, entonces hay que seguirlas para poder debatir con el alcalde o hacerle una pregunta, pero ellos mismos se lo saltan. Ellos mismos, aunque ellos te dan las herramientas, son herramientas que están estropeadas, no funcionan. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, o a cualquier ciudadano, el registrar una pregunta en un pleno con 48 horas de antelación, cuando el orden del día de ese pleno sale un día antes? Entonces yo no puedo preguntar sobre lo que es. Pues nosotros tenemos que registrar las preguntas antes. Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer una pregunta si no puedo preguntar sobre el tema concreto que se va a debatir en ese pleno? Pues no puedo ese pleno se las haces para el siguiente pleno que te las conteste. Sí, y ahora vamos a la segunda parte. De mes en mes, ¿qué actualidad tienen las reivindicaciones, no?, un mes más tarde. Vamos, claro, porque en ese mes suceden otras tantas cosas más que, por desgracia, no hay gente suficiente como para hacer preguntas. Yo no puedo hacer 5 preguntas. Yo he hecho 30 solamente. En mi último pleno he hecho 30 preguntas. Pero eres nosotros concejal. No podemos. Soy concejal. Claro, él habla desde la perspectiva ciudadana. Claro, si los concejales podéis hacer las preguntas que queráis, pero los ciudadanos o el público solamente te permite una, porque el secretario ya es el que coge el libro y dice, no, es que mira, según el reglamento, sí, esto sucede en Puertollano, esto es así. Entonces, ese es un tema. El siguiente tema es, yo le hago a usted una pregunta como alcalde y usted me responde lo que le dé la real gana, que no tiene nada que ver, y preguntas y respuestas tipo cospedal, diferido, simulación y demás. Quiero que nos leas alguna de las que has apuntado del pleno de Termino Puertollano. lo que os iba a decir y os leo una. El tema es, si yo no tengo réplica, no tenemos derecho a réplica, ¿cómo puedo una respuesta de este tipo que no ha dicho absolutamente nada, cómo puedo rebatir eso? Nos vamos a casa con la desilusión de decir, hemos estado perdiendo el tiempo aquí, 1 hora y media, 2 horas, las que sean, y no hemos conseguido absolutamente nada. No hemos recibido una respuesta, ya no nosotros, sino que el resto de la población tampoco, y en temas importantes como hay habitualmente en un ayuntamiento y más de los habitantes que tiene Puertollano. Bueno, pues una pregunta
con respecto a una rebaja en el impuesto de bienes inmuebles de características especiales a ciertas empresas en Puertollano, pues se había acordado meses antes una subida de ese impuesto, de ese IBI especial, y bueno, en el mes de enero se decide que no se va, que se echa para atrás, ¿no? Que ante la negativa de algunas empresas o la queja de algunas empresas a pagar ese impuesto, pues que se va a hacer una rebaja. Entonces un ciudadano hace una pregunta, y la pregunta es: en el pleno pasado dejaba entrever al alcalde el riesgo de subir demasiado la carga impositiva a las empresas grandes de Puertollano, concretamente a una, por riesgo de que se fueran de nuestra ciudad, bajo unos argumentos cuestionables. Vistas las informaciones en prensa sobre el cierre propuesto por la empresa E.ON en el mes de noviembre del año 2013, ¿el ayuntamiento va a tomar alguna medida disuasoria, como ha hecho principalmente con estas empresas, o va a dejarlo estar como ha hecho con Silicio Solar? Un caso que fue bastante llamativo. La respuesta del señor alcalde: mire usted, lo que el alcalde dejara entrever es una apreciación personal suya. El alcalde dijo lo que dijo en ese tema, no lo que usted ha querido entrever. Lo que usted ha querido entrever es lo que a usted le dé la gana, y es libre de entrever lo que quiera, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Parece un trabalenguas. Yo de los hermanos Marx pensé Parece que lo había un sacado. trabalenguas del alcalde Hermoso Murillo. Entonces, como ciudadano, ¿con qué cara te quedas tú cuando te dicen esto? Pues Se hay te que queda hacer la cara de pregunta tonto, más ¿verdad? concreta, hay que hacer la pregunta más concreta. Realmente, Bueno, o contestar algo. muchas Contestar algo. veces los plenos se pueden convertir en un circo, en un yo te tiro la piedra, tú la recoges, yo te la tiro a ti también de la otra forma. A mí me da la impresión de que muchas veces tras eso se pueden ocultar temas de yo no quiero entrarle al alcalde en este tema por parte de la oposición, o la oposición no quiero entrarle al equipo de gobierno en este tema para que no me reproche cosas anteriores. Con esto quiero decir que, aunque parezca que no, yo quiero hacer consciente a los ciudadanos, porque yo vengo de ahí y me siento ahora mismo que tengo voz en el ayuntamiento por parte de mis ciudadanos. Yo entré en política por una serie de cosas que se hicieron a unos amigos míos. Tuve la oportunidad de entrar y me presenté por el Partido Popular. Os quiero decir que realmente es útil. O sea, es útil esas preguntas que se hacen, aunque parezca que no, para que la gente se dé cuenta de que sí hay voz por parte de los ciudadanos. Pero no es útil en el momento en el que el ciudadano en cuestión no obtiene la respuesta que quiere. Efectivamente, o sea, pero igual es útil para ver la altura de un político, pero ahí o la falta de altura en este el caso, ciudadano pero no para... se tiene que dar cuenta, porque el ciudadano tiene su voto y tiene en sus manos a ese señor, porque si no es alcalde no representa, es un señor que está ahí, que le han puesto con los votos hace 4 años, tiene la opción de cada 4 años cambiar su voto. Entonces no entiendo por qué siempre votar a los mismos, no entiendo por qué el voto cautivo, no entiendo por qué siempre hay que votar al Partido Socialista, no entiendo por qué siempre hay que votar al Partido Popular, no entiendo por qué siempre hay que votar a ese señor que se presente por donde se presente. Porque yo he visto casos de un señor presentarse por el Partido Popular, por el Partido Socialista, y luego por Libre, por Independiente. Entonces, ¿cómo se presentara? Porque no le venía bien la flauta, salía porque la gente le seguía votando. Llámese por amenazas, llámese porque siempre querían votar al mismo, llámese porque era miembro de las grandes familias del pueblo y se presente por donde se presente, gana. Entonces, ahí es donde está el trabajo de los ciudadanos. El trabajo de los ciudadanos es informar, preguntar, que se vea que el que está dentro no lo está haciendo bien, sea como sea, pero siempre por cauces legales, aunque sea con preguntas de esas, aunque sea utilizando a uno de los concejales, aunque sea pasando a revisar, o sea, que se vea que hay un control por parte de los ciudadanos, y luego, a la hora de la verdad, primero ir y votar, y luego no ser de voto cautivo.
¿Cuál es el pleno ideal? Loic, ¿cómo sería tu pleno ideal? ¿Qué dirías tú? ¿Salgo satisfecho de haber perdido, como tú decías, ¿no?, 1 hora y media, 2 horas asistiendo a este juego? Esa pregunta, pero bueno, el pleno ideal yo entiendo que hay un trabajo previo que se tiene que hacer porque no todas las tramitaciones que hace a cargo el ayuntamiento tengan que ser de interés público, general o no susciten tanto interés. Entiendo que hay temas que se tienen que pasar deprisa en las comisiones previas y tal, pero quitando esos puntos, sí me gustaría que en los plenos hubiera más debate, en primer lugar, hubiera respeto hacia los ciudadanos cuando están asistiendo al pleno, como hemos comentado, que hay muchos vicios de andar con el móvil, jugando a la palabrados o a... Sí, los cuchicheos, las risas, eso, un poco de respeto. Un concejal que está cobrando por asistir a un pleno, ¿lo habéis visto jugar con la palabra? palabra No a uno, ni a dos. O sea, a varios. Visto, y me imagino que de todos los colores políticos. Sí. Y mientras habla perdona que te corte, mientras habla uno se ríen los de aquí, mientras habla este se ríen los de allí. Pues entonces, habría que tomar nota porque seguro que muchos ciudadanos lo saben, pero en la mayoría de los ayuntamientos cada concejal cobra dinero por ir. A mí en un pleno me puede resultar gracioso lo que está diciendo el portavoz tampoco. de la oposición o el portavoz del equipo de gobierno. No entiendo por qué no me puedo reír. El problema es que no haya una comunicación entre el cotilleo y el me arrimo un poquito a ti y empiezo a decir, oye, pues mira te falta ponerte la mano así, para que, entonces bueno, como si fueran niños en clase, es un poco, ¿no?, vergonzoso. Yo creo que de todas formas hay que matizar y circunscribirse a las reglas del juego. Ese pleno ideal donde toda la gente pueda participar sería un sistema asambleario. Y está estructurada nuestra democracia, como en todas las democracias de Occidente, donde hay un cuerpo que es el que se presenta, el que lo elige la gente y el que tiene la facultad de tomar decisiones. Otra cosa es que el alcalde sea abierto y al público le dé participación después de los plenos. Pero lo que está claro es que el reglamento de relación y funcionamiento jurídico de las corporaciones locales tiene muy claro cuál es el procedimiento. Yo he apuntado por ahí una cosa que el tema asambleario no funciona porque no tenemos ese sistema asambleario. Hay ayuntamientos con concejo abierto, pero... Perfecto, sí, depende también de la población. Muy pequeños, pero eso no, yo no discuto que sea... Pero también iba a hacer un matiz, y es que hay un peligro que es el de tener en televisión, y vamos a seguir en televisión, y hay gente que está más pendiente de lo que va a decir la cámara, porque se pone guapo y se pone rimbombante y parece que está echando el tío un discurso o un sermón, más que realmente circunscribirse al desarrollo del asunto que estamos tratando, de tal manera que el concejal y el pueblo lo entienda y pierde ese sentido, que sería el de sentido común, y va más por la apariencia, la parafernalia y la imagen. Dicho esto, voy a lo de en los plenos, es que por ahí algo se me ha ido el santo al cielo. No es asambleario, hay réplica, contrarréplica, dúplica, en fin, es que todo está organizado y está preparado para que se pueda participar, pero con un orden. Y ese orden es el que hay que respetarse. Si nosotros respetamos el orden, el tema es cuando ellos no lo respetan, su propio ordenamiento. Tú decías antes, no, las actas, por ejemplo, voy a volver un poco atrás, todo ciudadano tiene derecho a poder pedir unas actas, a poder pedir cualquier información. Estamos de acuerdo. ¿Por qué tenemos que llegar al punto de tener que poner una denuncia porque el ayuntamiento o el señor alcalde o el señor secretario no quieren publicar las actas desde el 2009? Si tú lo has dicho bien, Antonio, si es su obligación, claro, que lo hagan. Claro. ¿Por qué tengo que llegar yo como ciudadano y poner una denuncia a nadie? No, cumple con tu obligación. Pues, nosotros si somos los primeros que médico, vemos que ellos no cumplen sus obligaciones. Si tú vas a la consulta del médico y no te quiere atender, pues no le vas a coger del cuello, pues lo denuncias. Puedes una denuncia. Claro. Iba a lo de la... ¿Por qué hay que llegar a ese punto? Lo suyo es que porque el médico... él no cumple con sus funciones. Porque no cumple con su obligación. Y cuando está no cumpliendo con su obligación, hay que demandarle. El problema es que ellos incumplen su propio ordenamiento. Y también os digo, porque he visto las imágenes de Puerto Llano, el reglamento estipula y deja muy claro que el público no puede manifestar ni discrepancia, ni hacer ningún tipo de gesto, ni sonrisa, porque es motivo de expulsión. Solo cuando le interesa al alcalde. Claro, claro, si ocurre que a los suyos les permite que hagan burla y cuando es el de la oposición el que... ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices solo cuando le interesa al alcalde? Porque hubo otro pleno famoso en el que se cambió y se modificó la ordenanza de terrazas y en ese caso sí se manifestó disconformidad con la decisión que estaban tomando los concejales de Izquierda Unida. No vamos a repetir las palabras porque algunas son bastante soeces, pero sí es verdad que el alcalde solo mandó de vez en cuando, ya cuando llegaba a unos niveles muy drásticos, silencio público, por favor. O a lo mejor en ese caso eran hasta ciudadanos, en ese caso. ¿sabes? En ese caso serían ciudadanos, no público. Hay una doble vara de medir. o todos moros o todos cristianos.
pero usted no puede consentir que este señor se burle de lo que yo estoy diciendo y cuando le tocan a usted un poco la fibra sensible lo echa a la calle. Pues tú le lees el artículo del reglamento donde te dice... Si es que no puedo. No puedo leerle nada porque o lo hago en un turno de preguntas que tengo que registrar con 48 horas de antelación o no puedo hacerlo. O en el pleno siguiente. Señor alcalde, quiero recordar que en el último pleno que tuvimos usted adoptó esta conducta y de acuerdo con el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, el ROC, pues esto se estipula así. Usted se lo consiente al vecino tal y a mí no me lo consiente. ¿Por qué este trato discriminatorio? ¿Y sabes cuál es la respuesta que te va a dar? No, eso es una apreciación personal suya, porque nos han echado preguntas atrás. O sea, nosotros llegamos al pleno con la pregunta registrada y ha llegado el momento en el que pensamos que nos va a tocar. La siguiente pregunta la va a hacer Javier Marín, tal, o quien sea, pero no procede porque según el artículo tal del ROF, o directamente te dice porque eso es una apreciación personal y entonces no vamos a entrar a valorarla. Bueno, pues eso es así, eso sucede. Lo mejor de todo es que está grabado. porque lo grabáis vosotros, además. O sea, que se puede ver, se puede comprobar. Conocer más vuestras herramientas para hacerlas valer y seguramente... Si las conocemos, si el tema es que no nos dejan usarlas. Mirad, vamos a ver. Como bien decía Antonio, creo que lo ha apuntado antes, tanto los plenos de locales, provinciales, regionales y nacionales se rigen por unas reglas de juego, como decía él, como los partidos de fútbol, tal. Es importante conocer las reglas del juego. Cuando yo entré, por primera vez, tenía miedo a intervenir o tenía miedo a cómo se decían las cosas porque no sabía si lo estaba haciendo bien hasta que poco a poco me he ido informando de todo. Yo os auguro un buen futuro porque os estáis enterando de todo y posteriormente lo haréis bien. Evidentemente os voy a decir una cosa. Hay concejales buenos y concejales malos en unos partidos y en otros. No voy a decir colores porque para gustos colores. Y yo os quiero decir que hay que reconocer el trabajo de los concejales, aunque no hablen o aunque en los plenos se estén transmitiendo cosas, porque puede ser que los cuchicheos o lo que se está hablando, como vosotros no sabéis lo que se está hablando, puede ser que sea algo interesante o que no sea interesante, pero siempre hay que dar, como se suele decir, el beneficio de la duda. Los concejales cobran por ir a ese pleno, pero detrás de ese pleno hay trabajo. Hay trabajo de asistencia, de estar, de pedir, de tal. Es decir, no tiene que ser que el concejal cobra por ir a ese pleno. Yo, por lo menos, sinceramente, creo que lo poco que me pagan, porque hasta hace poco no nos pagaban porque se retiró las asignaciones que nos daban, se han vuelto a poner más bajas, pero se han vuelto a poner, por lo menos tengo para pagarme la gasolina cuando voy a algún sitio que por mi pueblo y en representación de mis compañeros y de los que me votan y de los que no me votan también, creo que me lo gano, ¿vale? ¿Cuánto es, Chema, si no es indiscreción? 30 euros. 30 euros por asistencia al pleno de comisión. Pero vamos, cada 2 meses o cada 3 meses. Y son cada 3 meses. Cada 3 meses. Nosotros, pues como tenemos. 10 euros al mes, no está mal. Sí, no está bien. O sea, pero que yo no me metí porque me diesen 15 euros al mes. O sea, me metí como una forma de servicio a mis amigos. Muchos de mis amigos tenían miedo a intervenir y a decir las cosas claras al alcalde. Entonces dije, yo me planto aquí, yo me voy de boca, y me coloqué, y ahora se escucha, y no se me escucha solo a mí, se escuchan las cosas de mis amigos del pueblo y de los que del pueblo de Fernán Caballero me quieren decir las cosas para que yo las pregunte en los plenos. Me utilizan como cauce y yo lo veo muy bien. Eso es la herramienta principal, ¿no? Ser el cauce, el concejal. Estoy seguro que el Partido Socialista sobre esto va a hacer mucha sangre, porque el Partido Popular, ya sabe Roque, a mí me gusta ser didáctico de estas cosas, no voy es a que ocupar, es buen profesor y no voy a ocupar, la vena se le va no voy a ocupar por mucho tiempo. Mirad, el Partido Popular ha llevado una propuesta para aligerar lo que se paga los concejales de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque da lo mismo que haya 5 y 4 o 5, 3 y 1 que haya 3, 1 y 1, y sin embargo se paga menos a los ayuntamientos, me refiero de concejales. Es decir, al final, si el equipo de gobierno tiene 3 y es mayoría por 1 sobre el resto, al final va a salir aprobado igual. Entonces, ¿por qué pagar tanto cuando se puede pagar menos? Se va a aligerar los ayuntamientos. Y estoy seguro que el Partido Socialista ya lo está diciendo, es que va a haber
menos representación de los ciudadanos en los plenos. Chema ha introducido un tema muy interesante, pero ya solo nos queda un minuto. Será, Chema, un tema que analizaremos en los debates siguientes, pero nos quedamos último minuto para Antonio y último minuto entre los dos. Repartíroslo para hacer un alegato final. Antonio. Sí, la última vez que estuve en este plato yo hablaba de la falta de valentía de Rajoy para hacer esa reforma que había que hacer. Había hecho la reforma laboral, la reforma fiscal y faltaba la reforma de la administración. Y dentro de la reforma de la administración vendría lo que tú decías, que es la reforma de la ley de base de régimen local. Bueno, pues a ver si le mete el mano. Porque no podemos estar 2, 3, 4 años diciendo como aquella rana, haré, y no hacemos nada. Creo que falta decisión. Chicos, ¿quién va a intervenir? Yo solamente iba a decir una cosilla así rápido. Yo creo que los ciudadanos, como hemos dicho, tienen que enterarse de cómo funciona el pleno. Y desde aquí animar a los ciudadanos a que acudan a los plenos de su ayuntamiento y a que se informen de cómo se están tomando las decisiones, básicamente. Los somos también ciudadanos. Sí, claro, por supuesto. Pero estáis en una posición un poco mejor, más aventajada. Vosotros ya asistís. Somos Javier, alegato final. No, pues bueno, más o menos parecido a lo que dice Eloy, que lo que pretendemos es que la gente se implique un poco más porque, como decía Antonio al principio, gran parte de la culpa de los desmanes de los políticos es nuestra, de los ciudadanos, de haber dejado durante mucho tiempo ese puntito de control a los políticos, porque más bien dependen ellos de nosotros que no... En realidad dependemos de ellos, de lo que hagan, pero debería ser al revés. Ellos dependen de las inquietudes y de los problemas del ciudadano, del pueblo, en definitiva. El problema de los ciudadanos es que no vemos a los que están sentados ahí como ciudadanos, los vemos como políticos. Yo desde el punto de vista a mayor nivel, público, y yo realmente me veo como un ciudadano más. Así debería de ser todos los representantes políticos que tenemos en este país. Gracias, Chema, gracias, Antonio, gracias, Javier, Loic, por estar esta noche con nosotros, y dejamos la política a un lado y nos vamos a poner el traje de fiesta, porque esta noche comienzan las festividades de las Cruces de Mayo, como ustedes saben, una fiesta muy arraigada en nuestra provincia, y hemos secuestrado a uno de los mejores expertos en este tema, porque después se va a ir corriendo a cantar a las cruces para que nos hable de esto. Estamos con el presidente Mazzantini a la vuelta de la publicidad con Rafa Romero. Hasta ahora.